La rutina de mis días era tan predecible como el sonido del despertador cada mañana. A las 7 el aroma del café recién hecho invadía la cocina, un ritual que había asumido con la misma resignación con la que aceptaba mi papel de ama de casa. Mi esposo, Javier, salía a trabajar sin más que un beso distraído y un hasta luego. La casa se llenaba de silencio tras su partida, un silencio que se hacía cada vez más pesado. Las tareas diarias me absorbían: lavar, planchar, cocinar. Todo se repetía en un ciclo monótono que no parecía tener fin. Cuando decidimos hacer reformas en casa, pensé que sería una oportunidad para revitalizar nuestra vida. La idea de transformar nuestro hogar me entusiasmaba. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba. La llegada del sobrino de Javier, Lucas, fue lo que realmente cambió el ambiente. Tenía 25 años y una energía contagiosa que iluminó los rincones oscuros de mi rutina. Desde el primer día, su risa resonó en la casa mientras trabajábamos juntos en la renovación. ¿Te parece bien si empezamos por la cocina?, preguntó Lucas con una sonrisa traviesa. Claro, respondí mientras intentaba ignorar el cosquilleo en mi estómago. Era extraño sentirme así a mi edad. El roce de sus manos al pasarme las herramientas o su mirada intensa cuando discutíamos sobre los colores de pintura me hacían olvidar por momentos mis responsabilidades y mi descontento. Cada día pasábamos horas juntos, midiendo paredes y pintando techos. La vida cotidiana se desvanecía entre risas y anécdotas compartidas. Una tarde, mientras estábamos en el jardín organizando unas cajas con materiales, Lucas me miró fijamente y dijo: «No puedo creer cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuve aquí». Su voz tenía un tono melancólico que me hizo reflexionar sobre lo rápido que transcurre el tiempo. Sí, murmuré mientras recordaba aquellos días lejanos cuando Javier y yo éramos jóvenes y soñadores. Conforme avanzaban las reformas, también lo hacía nuestra conexión. Había algo en Lucas que despertaba en mí una curiosidad olvidada. Era carismático e inteligente, sus historias sobre viajes y aventuras llenaban los espacios vacíos de mis pensamientos cotidianos. A veces nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar herramientas o al alcanzar algo en el mismo momento. En esos instantes fugaces sentía un calor desconocido recorrerme. Una tarde particularmente calurosa decidimos tomarnos un descanso en la terraza después de haber pintado durante horas bajo el sol abrasador. Mientras saboreábamos unos refrescos, Lucas comenzó a contarme sobre sus sueños de viajar por Europa. «Siempre he querido ver París», confesó con una mirada soñadora. «Es hermoso», respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo juvenil. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron por más tiempo del habitual. Había una chispa en el aire que no podía ignorar. Una mezcla de emoción y miedo me invadió al darme cuenta de lo fácil que era perderse en esa conexión inesperada. Los días siguieron pasando entre risas y trabajos manuales hasta que llegó ese momento decisivo. Una tarde estábamos ajustando unas baldosas en la cocina cuando él hizo una broma sobre mi habilidad para medir correctamente. Me reí a carcajadas y, sin pensarlo dos veces, le lancé un pequeño trozo de cerámica a modo de broma. Él respondió acercándose rápidamente para atraparme por la cintura mientras ambos caíamos al suelo riendo descontroladamente. El contacto fue electrizante, su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su respiración entrecortada. En ese instante todo lo demás desapareció, las reformas, mi vida monótona, incluso Javier se desvaneció como si nunca hubiera existido. «Eres increíble», dijo Lucas con sinceridad mientras recuperábamos el aliento. «No tanto», respondí casi sin pensar, pero había algo más profundo detrás de esas palabras. Era como si los dos supiéramos que esa atracción iba más allá de lo físico. El resto del día pasó entre miradas furtivas y sonrisas cómplices mientras trabajábamos juntos. La tensión crecía cada vez más, cada roce accidental parecía cargar el ambiente con promesas no dichas y deseos reprimidos. Al caer la noche decidí preparar una cena especial para celebrar los avances en las reformas. Quería agradecerle a Lucas por su ayuda incondicional. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo desde su llegada. Mis días ahora tenían color y emoción gracias a él. Cuando llegó esa noche con una botella de vino bajo el brazo y una sonrisa amplia, sentí como mi corazón latía con fuerza ante su presencia renovada por la luz tenue del comedor.
Conversamos durante horas sobre anhelos perdidos y sueños olvidados, cada palabra era como un hilo invisible tejiendo nuestra complicidad aún más fuerte. Sin embargo, había algo inquietante en todo esto, sabía que cruzar esa línea significaría arriesgarlo todo, mi matrimonio, mis valores, pero había algo irresistible en Lucas que me atraía hacia él como un imán poderoso e incontrolable. Mientras servía la cena sentí como nuestros brazos se rozaban nuevamente, esta vez fue diferente porque ambos sabíamos lo que significaba ese contacto furtivo. Una mezcla de miedo y deseo recorrió mi cuerpo al darme cuenta de cómo estaba cambiando mi vida sin previo aviso ni permiso alguno. La noche avanzaba lentamente entre risas y confidencias hasta que llegó ese instante decisivo, nuestros ojos se encontraron nuevamente con intensidad, había tanto no dicho flotando entre nosotros que ya no podía ignorarlo más. La tarde siguiente, mientras el sol se ocultaba tras las casas del barrio, decidí que no podía seguir ignorando lo que había comenzado a gestarse entre nosotros. La renovación de la cocina había avanzado, y con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. En un rincón de mi mente la culpa se mezclaba con una emoción desconocida que me resultaba atractiva. El sobrino de mi esposo, Javier, estaba en la casa desde hacía semanas. Su energía juvenil llenaba los espacios vacíos que había dejado la rutina de mi vida. Cada vez que entraba a la cocina, me encontraba con su mirada curiosa y su sonrisa despreocupada. En esos momentos el mundo exterior parecía desvanecerse. ¿Te gustaría ayudarme con el nuevo diseño?, preguntó una tarde mientras revisábamos unos planos en la mesa. Su voz sonaba alegre y despreocupada. Claro, respondí intentando mantener un tono neutral a pesar del cosquilleo en mi estómago. La idea de trabajar juntos me entusiasmaba más de lo que debería. Mientras discutíamos los detalles, nuestras manos se rozaban ocasionalmente al señalar diferentes partes del plano. Cada roce era como un pequeño destello eléctrico que encendía algo en mí. La risa fluía entre nosotros fácilmente, incluso las bromas más simples parecían tener un doble sentido que solo nosotros entendíamos. Un día, mientras organizábamos algunas herramientas en el patio trasero, Javier soltó una broma sobre lo torpe que era al usar el martillo. Me reí a carcajadas y él me miró con complicidad. Si sigues así, te voy a tener que enseñar todo desde cero, le dije entre risas. Quizás deberías ser mi maestra, respondió con una sonrisa pícara. Fue en ese instante cuando todo cambió. La tensión acumulada se volvió palpable, nuestros ojos se encontraron y el aire se volvió denso como si el tiempo se detuviera por un momento. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos y nos besamos. Fue un impulso primario, un acto impulsivo cargado de todas las emociones reprimidas hasta ese momento. La realidad volvió a golpearme cuando nos separé bruscamente. Esto no puede pasar, murmuré casi sin aliento, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Lo sé, dijo él con voz suave pero firme. Pero no puedo evitarlo. Mi mente giraba en torno a las consecuencias de aquel beso robado. La lealtad hacia mi esposo se enfrentaba brutalmente con este nuevo deseo por Javier. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de promesas no cumplidas. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y tensión latente. Intenté concentrarme en las reformas, pero cada vez que Javier estaba cerca, mis pensamientos se desviaban hacia lo prohibido. La forma en que sus ojos brillaban cuando me miraban me dejaba sin aliento y me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Una tarde decidimos pintar juntos las paredes recién levantadas de la cocina. Mientras mezclábamos colores y reíamos por los derrames accidentales de pintura, sentí como la conexión entre nosotros se volvía más fuerte. Era como si cada trazo en la pared representara algo más profundo, cada risa compartida era un ladrillo más en nuestra complicidad secreta. ¿Qué tal si hacemos algo diferente?, propuso Javier mientras limpiábamos los pinceles manchados. ¿A qué te refieres?, pregunté cautelosamente. Podríamos salir un rato después de terminar aquí, sugirió con una chispa traviesa en sus ojos. El corazón me dio un vuelco ante la idea, salir juntos significaría cruzar una línea aún más peligrosa. Pero había algo dentro de mí que anhelaba esa aventura inesperada y emocionante. Finalmente acepté su propuesta mientras luchaba contra mis propios miedos internos. Está bien.
Esa noche nos encontramos en una pequeña taberna del barrio judío. El ambiente era acogedor y lleno del murmullo característico del lugar. Las luces tenues creaban sombras danzantes sobre las paredes antiguas mientras disfrutábamos de tapas y vino local. Cada sorbo parecía desinhibirme un poco más. Mis preocupaciones comenzaron a desvanecerse lentamente entre risas y conversaciones despreocupadas. «Es agradable salir así», comentó él mientras brindábamos por nuestra nueva amistad. «Sí, es refrescante», respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. A medida que avanzaba la noche, nuestras manos comenzaron a buscarse inconscientemente sobre la mesa. Cada toque era como una promesa silenciosa llena de posibilidades inexploradas. El tiempo pasó volando hasta que decidimos regresar a casa. Caminamos por calles empedradas iluminadas por faroles antiguos que parecían contar historias olvidadas. Al llegar frente a mi casa, sentí una mezcla de ansiedad y emoción recorrerme nuevamente cuando miré hacia Javier. La puerta estaba justo detrás de mí, el regreso a la normalidad estaba tan cerca como inminente era el riesgo al quedarnos allí parados bajo la luz tenue del farol. «No quiero que esto termine», murmuró él acercándose aún más, sus ojos fijos en los míos llenos de intensidad. El impulso fue abrumador. Antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso robado pero lleno de significado esta vez. Nos besamos como si fuera lo único correcto e inevitable entre nosotros. Despertar al día siguiente fue complicado. Todo lo vivido aún vibraba dentro mío como un eco persistente recordándome lo arriesgado del camino elegido. Sabía que debía poner límites para proteger lo poco estable que quedaba en mi vida cotidiana. Sin embargo, cada vez era más difícil resistir esa atracción magnética hacia él. Las reformas continuaron durante días llenos de risas compartidas y miradas furtivas cargadas de significado oculto mientras intentábamos mantener las apariencias ante todos los demás. Amigos, vecinos e incluso mi esposo, quien seguía ajeno a todo lo sucedido tras las puertas cerradas del hogar familiar donde los secretos comenzaban a acumularse como polvo sobre muebles viejos olvidados por el tiempo. Los días se sucedían entre la pintura fresca y el sonido de las herramientas, pero la atmósfera en casa había cambiado. Cada vez que él se acercaba, un hormigueo recorría mi piel. La tensión era palpable como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. La culpa me seguía como una sombra, recordándome que cada sonrisa compartida era un paso más hacia lo desconocido. Una tarde, mientras estábamos en el salón, decidimos trabajar en la pared que separaba el comedor del pasillo. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando cada rincón de la habitación. Él estaba a mi lado concentrado en su tarea, y yo no podía evitar robarle miradas furtivas. Era imposible no pensar en lo que había sucedido entre nosotros, el recuerdo de aquel beso aún ardía en mis labios. ¿Te imaginas cómo quedará todo esto?, preguntó con una sonrisa despreocupada. Sí, será un gran cambio, respondí tratando de sonar natural mientras mi corazón latía con fuerza. La conversación fluyó sin más complicaciones, pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto. Las risas eran más frecuentes y las miradas más intensas. En esos momentos el mundo exterior desaparecía, solo existíamos nosotros dos y la obra inacabada que nos rodeaba. Sin embargo, al caer la tarde y después de haber trabajado incansablemente, una sensación de inquietud empezó a invadirme. La luz del sol se desvanecía lentamente y con ella también mi sentido de seguridad. Miré a mi alrededor y vi las sombras alargadas proyectándose sobre las paredes recién pintadas, eran reflejos de mis propios temores. Quizás deberíamos parar por hoy, sugerí con voz temblorosa. Él asintió pero no se movió. En cambio, dio un paso hacia mí y nuestras miradas se encontraron con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Por qué no podemos disfrutar este momento?, dijo suavemente. En ese instante el aire se volvió denso y pesado. La distancia entre nosotros desapareció cuando sus manos encontraron las mías, cálidas y firmes. Nuestros labios se encontraron sin pensarlo dos veces, fue un acto impulsivo que desató una tormenta de emociones reprimidas. El beso fue breve pero electrizante, un instante robado al tiempo donde todo lo demás dejó de importar. Me separé rápidamente sintiendo el rubor inundar mis mejillas mientras la realidad regresaba como un balde de agua fría. No deberíamos, murmuré buscando alguna justificación para lo que acababa de suceder.
Él sonrió con complicidad, pero su mirada reflejaba algo más profundo, deseo mezclado con incertidumbre. No puedo evitarlo, respondió casi en un susurro. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa peligrosa. La culpa comenzó a carcomerme nuevamente, sabía que estaba cruzando límites peligrosos y eso me aterrorizaba. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Trabajábamos juntos, pero cada risa compartida venía acompañada del peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. Las renovaciones avanzaban lentamente mientras nuestra relación se tornaba cada vez más compleja e intensa. Cada vez que llegaba mi esposo a casa después del trabajo, sentía una punzada en el estómago al pensar en cómo podría reaccionar si alguna vez descubría la verdad. Su confianza era como cristal fino, frágil y fácil de romper si llegara a enterarse de mis deslices. Una tarde particularmente calurosa decidimos hacer una pausa para descansar bajo la sombra del olivo en el jardín trasero. El aire estaba impregnado del aroma a azahar que florecía por toda Córdoba durante esa época del año. Hablamos sobre cosas triviales, los planes para el fin de semana y los amigos comunes que teníamos. Sin embargo, había algo diferente en nuestra conversación, había una chispa latente entre nosotros que hacía vibrar el ambiente a nuestro alrededor. ¿Alguna vez has pensado en viajar lejos?, preguntó él repentinamente. Sí, pero siempre hay algo que nos detiene, respondí evasiva mientras pensaba en cómo mis responsabilidades pesaban sobre mí como cadenas invisibles. Podríamos hacerlo, solo tú y yo, sugirió audazmente. La propuesta me dejó sin palabras por unos instantes. La idea era tentadora pero también aterradora, significaría dejar atrás todo lo conocido por algo incierto e inexplorado. Pero su mirada encendida me hizo olvidar momentáneamente mis miedos. El silencio se volvió ensordecedor hasta que él rompió la tensión acercándose nuevamente hacia mí. Sin pensarlo dos veces esta vez, nuestros labios volvieron a encontrarse en otro beso robado bajo la sombra del olivo. Fue apasionado y lleno de promesas vacías sobre lo que podría ser si solo tuviéramos valor para arriesgarnos. Poco después regresamos al trabajo sin mencionar lo ocurrido. Ambos sabíamos que había cruzado otra línea invisible entre nosotros y aunque parecía emocionante también era abrumador pensar en las consecuencias si alguien llegara a enterarse. Las semanas continuaron pasando entre reformas y secretos compartidos hasta llegar al día donde todo cambió drásticamente. Un amigo del sobrino apareció inesperadamente durante uno de nuestros encuentros furtivos en casa mientras pintábamos juntos nuevamente. Su presencia rompió nuestra burbuja protectora como si fuera cristal quebrándose ante los ojos atónitos del mundo exterior. Su mirada curiosa recorrió rápidamente la habitación antes de posarse sobre nosotros dos con evidente sorpresa pintada en su rostro joven e inocente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó sin rodeos mientras yo sentía como el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente ante la posibilidad real de ser descubierta. No es lo que parece, intenté responder pero las palabras se ahogaron antes de salir completamente formuladas cuando vi cómo él sonreía nerviosamente ante esta situación tan comprometida para ambos. El amigo parecía divertido por nuestra incomodidad pero no entendía qué estaba realmente ocurriendo tras esa fachada aparentemente normal. Sabía muy bien cuán frágil era nuestra situación y cuánto dependía todo esto del silencio cómplice mantenido hasta ahora entre los tres. La tensión creció cuando él decidió tomar las riendas. Estamos trabajando juntos, solo eso. Su tono era firme pero no podía evitar sentirme vulnerable ante esa mentira piadosa tan evidente para cualquiera con sentido común presente allí mismo junto a nosotros dos atrapados entre cuatro paredes llenas de secretos ocultos tras capas nuevas de pintura fresca. El amigo asintió aunque sus ojos mostraban dudas profundas sobre nuestra versión simplificada. Tenía miedo porque sabía perfectamente cuán cerca estábamos del abismo donde podíamos caer irremediablemente si alguien decidiera hablar o actuar inesperadamente. Cuando finalmente se marchó dejándonos solos nuevamente respiré hondo intentando calmarme mientras mirábamos hacia otro lado tratando de evitar encontrarnos mutuamente después del momento incómodo vivido hace apenas unos minutos atrás. Sin embargo, ambos sabíamos muy bien cuán frágil resultaría mantenerse así durante mucho tiempo sin terminar revelando finalmente toda esta historia llena de riesgos ocultos e incertidumbres peligrosas. La presión aumentó exponencialmente desde entonces.
Cada encuentro pasaba dejando huellas imborrables marcadas profundamente dentro mío, recordándome constantemente cuánto arriesgábamos manteniendo este secreto vivo, aunque también llenara nuestros corazones con emoción renovada cada día transcurrido juntos, trabajando codo a codo entre reformas hogareñas. Pero llegó ese día fatídico donde todo cambiaría irrevocablemente. La tarde se tornó más oscura, las sombras se alargaban en las paredes recién pintadas de la casa. El olor a pintura aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la comida que había dejado en la cocina. El ambiente estaba cargado de tensión y complicidad, y cada vez que miraba a su sobrino, una mezcla de emoción y temor me invadía. Él había traído consigo una energía renovadora que me hacía sentir viva. Sin embargo, la ansiedad por lo que estábamos haciendo crecía. La idea de ser descubiertos me mantenía alerta. Un día cualquiera podría convertirse en el último si alguien se enteraba de nuestra relación secreta. Ese día, mientras trabajábamos en la sala, un amigo del sobrino apareció de repente. Su nombre era Javier, un joven carismático que siempre tenía una sonrisa en el rostro. Su risa resonó en la habitación mientras intercambiaban bromas sobre el trabajo. Yo intenté mantenerme al margen, pero no pude evitar sentirme expuesta. La forma en que él miraba a mi amante era inconfundible, había algo más entre ellos. «¿Qué tal si hacemos una pausa y salimos un rato?», sugirió Javier, mirando a su amigo con complicidad. «No sé», respondió él, su mirada dirigida hacia mí. «Vamos, un poco de aire fresco no le hará daño a nadie», insistió Javier mientras se acercaba a mí. «Tú también puedes venir». La invitación me hizo dudar. La idea de salir con ellos me parecía arriesgada, pero al mismo tiempo anhelaba escapar del encierro emocional que sentía dentro de mi propia casa. «Está bien», dije finalmente, dejando mis miedos atrás por un momento. Salimos al patio trasero donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios cercanos. La conversación fluyó con facilidad y las risas llenaron el aire fresco de la tarde. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia lo prohibido que compartía con su sobrino. «¿Y tú qué planes tienes para este fin de semana?», preguntó Javier dirigiéndose a mí. «Solo estaré en casa», respondí tratando de sonar despreocupada. «Siempre es bueno tener tiempo para uno mismo», dijo él con una sonrisa pícara. «Aunque a veces es mejor compartirlo». Esa frase resonó en mi cabeza como un eco inquietante. ¿Qué sabía él? ¿Sospechaba algo? Intenté mantener la calma, pero mis pensamientos comenzaron a acelerarse mientras observaba cómo su sobrino intercambiaba miradas cómplices con su amigo. Cuando regresamos al interior, sentí que la atmósfera había cambiado sutilmente, algo estaba diferente entre nosotros tres. A medida que continuamos trabajando, la tensión era palpable. El silencio se volvió incómodo y cada movimiento parecía estar cargado de significado. Fue entonces cuando decidimos tomar un descanso y sentarnos en el sofá recién tapizado del salón. La conversación fluyó lentamente hasta que Javier decidió irse después de un par de horas. Lo vi salir por la puerta sintiendo un ligero alivio mezclado con inquietud. Una vez solos nuevamente nos miramos fijamente durante unos segundos antes de reírnos nerviosamente por lo tenso del ambiente anterior. «Creo que deberíamos ser más cuidadosos», dije finalmente mientras él se acercaba lentamente hacia mí. «No quiero perder esto», respondió él con sinceridad mientras tomaba mis manos entre las suyas. «No quiero perderte». El deseo ardiente entre nosotros era innegable y antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron en un beso lleno de promesas no dichas y secretos compartidos. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos y nuestra conexión prohibida. Sin embargo, esa noche fue diferente, decidimos dejar atrás nuestros miedos por unas horas más y pasamos la noche juntos en el sofá donde habíamos compartido risas apenas unas horas antes. La oscuridad nos envolvió como una manta cálida mientras hablábamos sobre sueños perdidos y anhelos olvidados. Despertamos al amanecer envueltos en mantas desordenadas. El sol entraba tímidamente por las ventanas iluminando nuestro refugio temporal lleno de risas y susurros cómplices. Pero pronto esa burbuja se rompió cuando escuché el sonido familiar del coche aparcando frente a casa. Mi esposo había llegado temprano. El pánico se apoderó de mí instantáneamente, teníamos que actuar rápido para evitar ser descubiertos.
Me levanté rápidamente tratando de ordenar mis pensamientos confusos mientras él se vestía apresuradamente. ¿Qué hacemos?, preguntó él mientras miraba nervioso hacia la ventana. No sé, solo mantén la calma, respondí intentando sonar segura aunque mi corazón latía desbocado dentro del pecho. Decidí ir hacia la cocina para preparar café como si nada hubiera pasado. Necesitábamos actuar normal ante su llegada aunque mi mente estaba llena de dudas sobre cómo manejar esta situación inesperada. Mi esposo entró sin previo aviso justo cuando servía 2 tazas humeantes sobre la mesa del comedor. Su mirada pasó rápidamente sobre nosotros antes de detenerse en mí. Noté cómo frunció ligeramente el ceño al verme tan nerviosa. Buenos días, saludó sin sospechar nada, pero yo podía sentir cómo sus ojos examinaban cada rincón buscando alguna pista oculta detrás del comportamiento extraño que ambos estábamos exhibiendo ese día. Mientras conversábamos sobre cosas triviales como los planes del fin de semana o los últimos avances en las reformas del hogar, no podía evitar mirar furtivamente hacia su sobrino esperando ver alguna señal o gesto que indicara si estábamos fuera del peligro o no. La conversación continuó fluyendo entre risas forzadas hasta que finalmente mi esposo decidió salir nuevamente al patio para revisar algunas cosas relacionadas con los trabajos pendientes afuera. Fue entonces cuando pude respirar profundamente sintiendo una mezcla extraña entre alivio y culpa por lo sucedido esa noche anterior. Aproveché esos momentos para hablar con él rápidamente antes que regresara. Esto no puede volver a pasar, tenemos que ser más cuidadosos. Él asintió comprendiendo perfectamente lo delicado que era nuestro secreto ahora expuesto ante los ojos curiosos del mundo exterior. Sabíamos muy bien cuánto arriesgábamos cada vez que nos dejábamos llevar por esta atracción imposible entre nosotros dos. El resto del día transcurrió sin mayores incidentes aunque yo seguía sintiéndome inquieta e intranquila ante cualquier ruido o movimiento inesperado proveniente del exterior. Sabía muy bien cuán frágil era nuestra situación actual. Las horas parecieron eternas hasta finalmente caer la noche nuevamente sobre Córdoba, sin embargo esa noche ya nada sería igual. La rutina de los días siguientes se volvió un torbellino de emociones y pensamientos. Cada mañana al despertar me enfrentaba a la imagen de mi vida como ama de casa, rodeada de las mismas paredes que habían sido testigos de mi monotonía. Sin embargo, había algo diferente en mí. La relación con el sobrino de mi esposo había encendido una chispa que no podía ignorar. Los momentos compartidos durante las reformas se habían transformado en una mezcla de complicidad y temor. Mi esposo, ajeno a todo, continuaba con su vida habitual. Las conversaciones entre nosotros se volvían cada vez más superficiales. Un día, mientras tomábamos café en la terraza, él lanzó un comentario que me hizo estremecer. Parece que estás más distraída últimamente, dijo con una sonrisa despreocupada. Su tono era ligero, pero las palabras pesaban como plomo en mi pecho. ¿Acaso había algo en mi actitud que lo inquietaba? Intenté restarle importancia al asunto, pero la inquietud creció en mí. Las tardes pasaban entre tareas del hogar y encuentros furtivos con el sobrino. Cada vez que llegaba a casa, el corazón me latía con fuerza al pensar en él. La tensión entre nosotros se palpaba en el aire, una conexión invisible nos unía mientras trabajábamos codo a codo en la renovación del salón. Una tarde, después de pintar una pared juntos, nuestras miradas se encontraron y la risa se convirtió en silencio cómplice. Fue entonces cuando sonó su teléfono, era él. Me miró con preocupación mientras contestaba la llamada. ¿Qué pasa?, le pregunté al notar su expresión tensa. Es solo un asunto familiar, respondió evasivo, pero sabía que había algo más detrás de esa respuesta. La conversación terminó abruptamente y su rostro mostraba una mezcla de frustración y ansiedad. La incertidumbre me invadió mientras él guardaba el teléfono en su bolsillo. ¿Todo está bien?, indagué sin poder evitarlo. Sí, solo es complicado, dijo sin darme más detalles. El ambiente se tornó pesado, el secreto nos envolvía como una niebla densa y fría. A medida que avanzaban los días, las reformas continuaban y con ellas nuestra relación se volvía más intensa y peligrosa. Las risas compartidas se transformaron en momentos robados donde nuestras manos buscaban contacto involuntario mientras trabajábamos juntos. A veces me encontraba perdida en sus ojos oscuros, recordando cómo todo había comenzado, un beso impulsivo durante una pausa. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente,
cada rayo de sol que entraba por la ventana parecía iluminar mis dudas internas sobre lo que estaba haciendo. Sin embargo, también había una parte de mí que disfrutaba esta nueva vida llena de secretos y emociones prohibidas. Una tarde particularmente calurosa decidí salir a comprar algunas cosas para la casa. Necesitábamos nuevos utensilios para la cocina tras las reformas. Mientras caminaba por las calles empedradas del barrio judío, mis pensamientos vagaban entre mis responsabilidades como esposa y mis deseos ocultos por el sobrino. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo el periódico. Me saludó con un gesto amable pero distante. Noté cómo sus ojos recorrían mi figura buscando respuestas silenciosas a preguntas no formuladas. Intenté actuar natural mientras colocaba las compras sobre la mesa. «Hoy he visto a tu sobrino», dijo casualmente mientras pasaba las páginas del periódico sin mirarme directamente. Mi corazón dio un vuelco instantáneo ante esas palabras inesperadas. «Así como está», respondí tratando de mantener la calma aunque sabía que no podía ocultar la inquietud que empezaba a brotar dentro de mí. «Dijo que está trabajando duro contigo», continuó él sin levantar la vista del papel impreso frente a él. Mi mente comenzó a divagar hacia posibles escenarios. ¿Había notado algo? ¿Se habría dado cuenta de lo que estaba sucediendo entre nosotros? Mi respuesta fue rápida: sí, hemos estado muy ocupados. La conversación fluyó sin mayores incidentes, pero sentí como cada palabra era un hilo tenso entre nosotros. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos me atormentaban como sombras danzantes alrededor mío. La imagen del sobrino invadía mis sueños, sus ojos brillantes llenos de vida contrastaban con la rutina gris que me rodeaba cada día al despertar junto a mi esposo. La mañana siguiente trajo consigo una llamada inesperada del sobrino justo cuando estaba sirviendo el desayuno para mi marido. El sonido del teléfono resonó como un eco lejano lleno de promesas prohibidas. Sabía quién era antes incluso de mirar la pantalla. «Hola», contesté tratando de mantener mi voz serena mientras mi corazón golpeaba fuertemente contra mi pecho. «Hola, necesito hablar contigo», dijo él con un tono grave que me hizo sentir inquieta instantáneamente. «¿Es algo urgente?», pregunté mirando hacia el comedor donde mi esposo disfrutaba del café ajeno a lo que sucedía al otro lado de la línea. «No puedo explicarlo por teléfono». «¿Puedes salir un momento?», insistió casi suplicante. La urgencia en su voz me llenó de nerviosismo. Sabía que debía mantener las apariencias frente a mi esposo, pero también entendía lo importante que era este encuentro para ambos. «Está bien, dame unos minutos», respondí antes de colgar rápidamente sin dejar espacio para más preguntas o comentarios innecesarios. Mientras trataba de organizar mis pensamientos antes de salir, sentí como todo lo construido hasta ese momento pendía de un hilo frágil e incierto. Cada decisión tomada parecía llevarme hacia un abismo desconocido donde podría perderlo todo, mi matrimonio y esa chispa renovada por el sobrino. Con cada paso hacia afuera sentí como los latidos resonaban más fuerte dentro mío. Córdoba seguía vibrando con su vida cotidiana mientras yo me adentraba en un laberinto emocional donde los secretos podían ser tanto liberadores como destructivos. El aire de Córdoba se sentía pesado, como si la ciudad misma estuviera al tanto de mis secretos. La mañana transcurrió con una calma tensa, mientras mi mente giraba en torno a la conversación que había tenido con mi amiga Laura el día anterior. Ella, en su forma directa y sin rodeos, me había preguntado si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una aventura. Su mirada penetrante había hecho eco en mis pensamientos durante toda la noche. Mientras preparaba el desayuno, reflexionaba sobre lo que había construido con mi esposo a lo largo de los años. Las rutinas se habían vuelto cómodas, casi placenteras en su monotonía. Pero el sobrino de mi esposo había traído un aire fresco a mis días, algo que no podía ignorar. Sin embargo, el peso de la culpa se sentía cada vez más pesado. Después de dejar la mesa lista para mi esposo, decidí salir al patio. El sol brillaba intensamente y las flores comenzaban a florecer. Era un espectáculo hermoso que contrastaba con la tormenta interna que experimentaba. Justo cuando pensaba en lo que debía hacer, vi a mi sobrino acercarse por el camino de ladrillos. «Hola», saludó con una sonrisa despreocupada. «¿Te gustaría ayudarme con unas cosas en la casa?». Su voz tenía un efecto inmediato en mí, era como si la rutina se desvaneciera y todo lo demás dejara de importar por un momento.
Acepté su invitación y caminamos juntos hacia la obra. La tarde transcurrió entre risas y conversaciones ligeras sobre trivialidades. Sin embargo, cada palabra parecía estar cargada de un significado oculto entre nosotros. La tensión crecía mientras nuestras miradas se cruzaban más a menudo, como si estuviéramos compartiendo un secreto que solo nosotros entendíamos. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de vida?, me preguntó mientras ajustábamos unos tablones. Su pregunta me sorprendió y me hizo reflexionar sobre mis propios deseos reprimidos. No sabía cómo responderle sin revelar demasiado. A veces respondí evasivamente, pero es complicado. Él sonrió como si supiera más de lo que decía. En ese instante una chispa encendió una idea peligrosa en mi mente, ¿y si realmente pudiera cambiar? La vida no tenía por qué ser siempre igual. Cuando finalmente terminamos por ese día, nos quedamos parados uno frente al otro en el umbral del hogar. La luz del atardecer iluminaba su rostro juvenil y despreocupado. Fue entonces cuando un impulso incontrolable me llevó a acercarme más. La distancia entre nosotros se redujo rápidamente hasta que nuestras manos se encontraron accidentalmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su contacto, algo dentro mío clamaba por más. ¿Tú crees que podríamos? Comencé a decir antes de detenerme abruptamente. Él inclinó ligeramente su cabeza hacia mí y antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron brevemente en un roce suave y tímido. Fue solo un instante, pero dejó una marca indeleble en mi mente. Me separé rápidamente, asustada por lo que acababa de suceder. La risa nerviosa escapó de mis labios mientras intentaba ocultar mi confusión. Esto no debería haber pasado, murmuré casi para mí misma. Él solo asintió con seriedad, comprendiendo la gravedad del momento pero sin apartarse del todo. En sus ojos vi reflejada la misma mezcla de deseo y miedo que sentía yo. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y encuentros casuales durante las reformas. Cada vez que él aparecía por casa, el aire vibraba con una energía palpable, los momentos compartidos parecían intensificarse cada vez más. Sin embargo, también aumentaban mis dudas sobre cómo manejar esta situación complicada. Una tarde encontré a Laura tomando café en nuestra terraza. No pude evitar compartirle lo sucedido entre el sobrino y yo, necesitaba desahogar esta carga emocional que amenazaba con aplastarme. No sé qué hacer, dije mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza. Siento algo por él, pero también por mi marido. Laura me miró fijamente antes de hablar. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo finalmente. Pero debes tener cuidado, las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias graves. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco persistente mientras regresaba a casa esa tarde. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno seguro pero monótono y otro lleno de incertidumbre pero vibrante de emoción. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor, parecía absorto en sus pensamientos y ajeno a lo que sucedía dentro mío. Mientras preparábamos la cena juntos, noté cómo su mirada buscaba respuestas donde no había preguntas formuladas aún. En medio del silencio cargado entre nosotros, recibí una llamada inesperada del sobrino justo cuando estaba sirviendo la comida. ¿Te gustaría salir mañana?, preguntó con voz suave al otro lado del teléfono. Necesito hablar contigo sobre algo importante. El corazón me dio un vuelco ante sus palabras. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente y no podía evitar sentirme atraída hacia esa posibilidad emocionante aunque peligrosa. Colgué el teléfono sintiendo como las dudas volvían a invadirme nuevamente. ¿Debería arriesgarlo todo por esa chispa renovadora o permanecer segura dentro de los límites establecidos? Esa noche me costó dormir. Los pensamientos giraban frenéticamente alrededor de las decisiones pendientes y las consecuencias potenciales que podrían surgir si decidía seguir adelante con esta relación secreta o alejarme definitivamente antes de caer más profundo en este laberinto emocional del cual parecía difícil salir sin heridas profundas. Al amanecer siguiente me desperté sintiendo una mezcla abrumadora entre miedo e impaciencia. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en esta vorágine emocional donde nada parecía claro ni seguro. La mañana transcurrió con una pesadez que me resultaba familiar.
La rutina habitual, el aroma del café recién hecho y la luz que entraba por la ventana no lograban disipar la inquietud que me acompañaba. Mi esposo se movía por la casa con su habitual despreocupación, ajeno a los tormentos que me asediaban. El silencio era ensordecedor, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. Decidí salir al patio para respirar aire fresco. Las flores comenzaban a florecer, llenando el espacio de colores vibrantes y aromas dulces, pero nada de eso podía calmar el torbellino en mi interior. Mientras contemplaba el jardín, recordé las risas compartidas con el sobrino de mi esposo, sus ojos brillantes llenos de vida y ese magnetismo que había comenzado como un simple juego. A medida que pasaban los días, la distancia emocional entre mi esposo y yo se hacía más palpable. Él parecía notar algo en mí, sus preguntas se volvían más frecuentes y sus miradas más inquisitivas. ¿Estás bien? Te veo distante, me dijo una tarde mientras preparábamos la cena. Su tono era preocupado, pero en su voz también había un destello de celos. Solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada, intentando ocultar lo que realmente ocurría en mi corazón. La verdad era que cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos, el de la estabilidad y el del deseo prohibido. Esa tarde decidí llamar al sobrino para aclarar algunas cosas. Necesitamos hablar, le dije al responder su llamada. La tensión en mi voz era evidente. ¿Sobre qué?, preguntó él, su tono reflejando curiosidad y un leve temor. No puedo seguir así, confesé sin rodeos. Esto, ¿qué está pasando entre nosotros?, no sé cómo manejarlo. Yo tampoco, admitió él con sinceridad. Pero no quiero perderte. La conversación se tornó pesada. Ambos éramos conscientes del abismo que se abría ante nosotros si decidíamos continuar con esta relación secreta. Sin embargo, la conexión entre nosotros era innegable. Al día siguiente, mientras trabajábamos en las reformas de la casa, cada roce accidental provocaba una chispa eléctrica entre nosotros. En medio de clavos y pintura, nuestras manos se encontraron al mismo tiempo cuando intentábamos mover una tabla pesada. Esto es ridículo, murmuré mientras retiraba mi mano rápidamente. No tan ridículo como lo que estamos haciendo, respondió él con una sonrisa traviesa. Las palabras resonaron en mi mente mientras continuábamos trabajando en silencio. Era un juego peligroso en el cual ambos éramos conscientes de las reglas implícitas, no hablaríamos sobre lo que realmente significaba nuestra relación. A medida que caía la noche y las sombras comenzaban a invadir el hogar, decidí prepararle una cena especial a mi esposo para intentar recuperar algo de cercanía entre nosotros. Mientras cocinaba, recordé momentos pasados llenos de risas y complicidad, sin embargo, esa nostalgia no podía borrar lo que había cambiado en mí. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos, era él, el sobrino. Me miró a través de la puerta con esa sonrisa encantadora que siempre me desarmaba. Solo vine a ver cómo iba todo, dijo mientras entraba. No podía evitar sentirme emocionada al verlo, había algo reconfortante en su presencia a pesar del caos emocional que traía consigo. Estás aquí justo a tiempo para cenar, le dije con un tono juguetón intentando ocultar mis nervios. Mientras compartíamos la comida, nuestras miradas se cruzaron más veces de las necesarias, cada vez sentía cómo crecía esa tensión entre nosotros nuevamente. La conversación fluía fácilmente hasta que mencioné algo sobre mi esposo. Él no tiene idea de lo que está pasando, solté casi sin pensar. ¿Y tú, qué vas a hacer cuando todo esto salga a la luz?, preguntó él con seriedad repentina. No sé si pueda seguir ocultándolo por mucho tiempo, respondí sintiendo como las palabras salían arrastradas por un torrente emocional incontrolable. La cena terminó sin incidentes mayores, sin embargo, al despedirnos en la puerta, sentí su mano tomar suavemente la mía antes de separarnos. Esa conexión momentánea encendió nuevamente mis dudas sobre lo correcto y lo incorrecto. En los días siguientes noté cómo mi esposo continuaba siendo más observador conmigo, incluso comenzó a preguntar sobre mis actividades diarias con más interés del habitual. Te veo muy ocupada últimamente, comentó un día mientras estábamos sentados frente al televisor viendo un programa banal. Mis defensas estaban bajando lentamente, cada pregunta era como una pequeña punzada recordándome lo frágil que se había vuelto nuestra relación matrimonial.
Una tarde particularmente tensa después de recibir otro mensaje del sobrino, uno lleno de incertidumbre, decidí salir a caminar por las calles empedradas del barrio judío para despejarme un poco. El ambiente estaba impregnado del olor a azahar mezclado con tapas recién hechas. Córdoba nunca dejaba de ser encantadora incluso cuando yo misma estaba sumida en conflictos internos profundos. Mientras caminaba sin rumbo fijo por los laberintos históricos del barrio, reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde aquel primer beso impulsivo durante las reformas en casa. Nos besamos, como si fuera solo un momento fugaz pero cargado de significado profundo para ambos. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperándome con una expresión seria en su rostro. Tenemos que hablar. Las palabras resonaron como un eco ominoso dentro de mí. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero nunca imaginé sentir tanto miedo ante ello. Claro, ¿de qué? Pregunté tratando de sonar casual aunque sabía perfectamente hacia dónde iba esto. Su mirada se endureció mientras tomaba aire profundamente antes de continuar. He notado algo extraño últimamente. ¿Hay alguien más? El mundo pareció detenerse por un instante. Cada latido resonaba fuertemente en mis oídos mientras luchaba por encontrar palabras adecuadas para responderle sin desmoronarme completamente ante sus ojos inquisitivos. Sin embargo, antes de poder articular cualquier respuesta adecuada, una mentira o una verdad, sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Era él otra vez. El sobrino llamando justo cuando menos debía hacerlo. Mi corazón latió rápidamente mientras miraba a mi esposo fijamente. Sabía perfectamente qué decisión debía tomar ahora mismo. La llamada resonó en el aire, un sonido que parecía multiplicarse en la habitación. Mi esposo me observaba, su expresión se tornó más intensa, casi como si pudiera leer mis pensamientos. El teléfono seguía sonando, y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, el de la rutina y el de la aventura prohibida. ¿Vas a contestar?, preguntó su voz, un susurro lleno de tensión. No respondí. La culpa me ahogaba, pero la emoción de esa llamada era innegable. Sabía que era él, el sobrino que había transformado mis días grises en una paleta de colores vibrantes. Pero también sabía que responder significaba abrir una puerta a un abismo del cual no podría regresar. Finalmente dejé que el teléfono siguiera sonando. Era un acto de rebeldía contra mi vida monótona y predecible. Pero al mismo tiempo, cada timbre era un recordatorio del riesgo que corría. Mi esposo frunció el ceño, la atmósfera se tornó densa con la incertidumbre. ¿Quién es?, insistió, cruzando los brazos sobre su pecho. Su tono se volvió más firme, casi autoritario. La pregunta flotaba en el aire como una amenaza velada. En ese instante sentí que el tiempo se había detenido y todo lo que había hecho hasta ahora estaba al borde de colapsar. Es solo una llamada de trabajo, logré murmurar con voz temblorosa. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era una mentira vacía. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en las consecuencias de cada acción. ¿Qué pasaría si él descubría la verdad? La idea de perderlo todo me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Pero también había algo dentro de mí que anhelaba romper las cadenas que me mantenían cautiva en esta vida sin emoción. El teléfono dejó de sonar abruptamente y hubo un momento de silencio incómodo entre nosotros. Mi esposo me miró fijamente como si buscara respuestas en mi rostro impasible. No quiero que haya secretos entre nosotros, dijo finalmente con voz grave. La frase resonó en mi mente como un eco persistente. ¿Acaso él intuía algo? La culpa se convirtió en una sombra oscura detrás de cada palabra suya. Lo prometo, respondí automáticamente aunque sabía que estaba lejos de cumplir esa promesa. En ese momento crucial, decidí enfrentar mis miedos y dar un paso hacia lo desconocido. Voy a salir un momento, dije sin pensar demasiado en las consecuencias. ¿A dónde vas?, preguntó él con desconfianza evidente. A dar una vuelta, necesito aire fresco, respondí mientras me dirigía hacia la puerta sin esperar su respuesta. Salí a las calles empedradas de Córdoba sintiendo como el aire fresco acariciaba mi rostro. Las luces del atardecer comenzaban a iluminar los edificios antiguos, todo parecía tan hermoso y tan lejano al caos emocional en el cual estaba sumida. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar a la mezquita catedral, donde las sombras danzaban entre los arcos milenarios.
Me senté en uno de los bancos del exterior y cerré los ojos por un momento, intentando despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios. Fue entonces cuando escuché su voz detrás de mí: ¿te encuentras bien? Era él, no podía ser otra persona. El corazón se me aceleró al reconocerlo. ¿Qué haces aquí?, pregunté con sorpresa y algo de miedo ante su presencia inesperada. No podía dejarte sola después de lo que pasó, respondió mientras se sentaba junto a mí con una mirada preocupada pero tierna al mismo tiempo. Lo siento, no debería haber salido así, murmuré mientras miraba al suelo, incapaz de sostener su mirada intensa. No tienes por qué disculparte, dijo suavemente tomando mi mano entre las suyas. Ese gesto encendió una chispa familiar dentro de mí. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa silenciosa, sin embargo, también traían consigo un peso abrumador lleno de incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. La conexión era palpable aunque peligrosa, cada segundo juntos era un recordatorio constante del riesgo involucrado. De repente sentí la necesidad urgente de aclarar nuestra situación antes de perderme aún más en este laberinto emocional. No sé cuánto tiempo más podemos seguir así. Mis palabras salieron como un susurro temeroso ante la magnitud del dilema que enfrentábamos. Él asintió lentamente, su expresión cambió a una mezcla entre comprensión y tristeza profunda. Sé que esto es complicado, pero no puedo evitar lo que siento por ti. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos esa declaración cruda e innegable. En ese instante comprendí cuán profundamente había cambiado mi vida desde aquel día en que comenzó todo. Ya no solo éramos dos personas atrapadas en circunstancias complicadas, sino también dos almas buscando desesperadamente libertad y conexión genuina. Justo cuando iba a responderle algo significativo, una promesa o quizás una advertencia, sonó mi teléfono nuevamente. Esta vez era mi esposo llamando insistentemente desde casa. Miré la pantalla parpadeante con horror mientras mis manos temblaban ligeramente al darme cuenta del dilema inminente: debía contestar o ignorar esa llamada. El rostro del sobrino reflejaba inquietud mientras observaba cómo luchaba internamente con esta decisión crucial. Ambos sabíamos lo mucho que estaba en juego aquí: mi matrimonio, nuestros sentimientos, todo pendía del hilo frágil del momento presente. Decidí arriesgarlo todo por amor, o por lo menos eso creí, porque cuando finalmente levanté el teléfono para contestar escuché claramente la voz furiosa e incrédula de mi esposo al otro lado: ¿dónde estás realmente? En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. Las decisiones tomadas tendrían repercusiones profundas y posiblemente devastadoras para todos nosotros.